Hay encuentros que duran apenas unos segundos, pero pueden cambiar una vida para siempre. En este vídeo escucharás historias reales de personas que estuvieron frente al peligro sin darse cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Desconocidos demasiado insistentes, decisiones que parecían inofensivas y situaciones que, por muy poco, no terminaron en tragedia. Ponte cómodo, apaga las luces, y cuéntanos al final cuál de estas historias te dejó con más escalofríos. Nunca debimos subirnos a ese auto. Hay noches que uno recuerda como una simple anécdota, y otras que el cerebro intenta borrar por completo. Durante años hice todo lo posible por convencerme de que aquella noche nunca había pasado, pero cada vez que la recuerdo, me doy cuenta de que estuvimos mucho más cerca del peligro de lo que entendimos en ese momento. Tenía 16 años y estaba pasando la noche en casa de mi mejor amiga, a quien llamaré Casey. Ella era un par de años mayor que yo. Llevábamos horas viendo películas, comiendo cualquier cosa que encontrábamos en la cocina y haciendo lo que hacen dos adolescentes cuando sienten que la noche todavía tiene mucho por ofrecer. Alrededor de la 1 de la madrugada nos dio hambre. A pocas calles había un restaurante abierto las 24 horas, así que tomamos el auto y fuimos sin pensarlo demasiado. En ese momento parecía la mejor idea del mundo. El lugar estaba casi vacío. Pedimos comida, nos reíamos demasiado fuerte y seguramente molestábamos a cualquiera que estuviera cerca. Todo era completamente normal, hasta que Casey empezó a comportarse raro. Noté que no dejaba de mirar por encima de mi hombro. Cada pocos segundos desviaba la vista hacia la mesa de atrás y luego volvía a mirarme con una expresión que no entendía. No dijo nada. En cambio, levantó discretamente su celular y me hizo una seña para revisar el mío. Un instante después recibí un mensaje. No mires de golpe. Los dos chicos de atrás no dejan de mirarnos. Intenté actuar con naturalidad. Fingí estirarme para echar un vistazo. Había dos hombres. Debían tener poco más de 20 años. En cuanto me giré, sonrieron. Ese fue el primer error. Se levantaron inmediatamente y caminaron hasta nuestra mesa. ¿Les molesta si nos sentamos? Hoy sé perfectamente cuál debió ser nuestra respuesta. Pero en ese entonces, éramos dos chicas tímidas que jamás habían recibido demasiada atención de hombres. No teníamos experiencia. No veíamos señales de alarma. Solo pensamos que era emocionante. Así que dijimos que sí. Empezaron a preguntarnos por qué estábamos despiertas tan tarde. Nosotras respondimos que solo habíamos salido a comer. Ellos dijeron que venían de una fiesta, que estaban aburridos y que buscaban algo más divertido para hacer. La conversación fluyó durante casi media hora. Nada parecía especialmente extraño. Cuando terminamos de comer, pagamos la cuenta y salimos hacia el estacionamiento. Mientras decidíamos qué hacer después, ellos salieron detrás de nosotras. ¿Todavía no se van? Les dijimos que seguíamos pensando qué hacer con el resto de la noche. Entonces uno sonrió. Tenemos cerveza en el carro. Podríamos ir un rato al parque. Nos miramos. Sabíamos que era mala idea. Muy mala idea. Pero la inmadurez suele disfrazarse de curiosidad. Aceptamos. Les dijimos que lo seguiríamos con nuestro auto. Ellos insistieron. ¿Para qué gastar gasolina? Súbanse con nosotros. Todavía me pregunto cómo pudimos aceptar algo así. Yo me senté adelante con el conductor. Casey quedó atrás con el otro. Al principio todo parecía tranquilo. La música sonaba fuerte. El conductor hablaba conmigo de cualquier tontería para mantener la conversación. Hasta que sentí un golpe detrás de mi asiento. Me giré. Casey estaba intentando apartar discretamente la mano del hombre, que seguía acariciándole la pierna una y otra vez. Ella lo empujaba. Él simplemente volvía a hacerlo. Sentí un nudo en el estómago. Por primera vez entendí el tamaño del error que habíamos cometido. Quise decir algo. No me salió la voz. En ese momento el conductor metió la mano entre mis piernas. Mi cuerpo entero se congeló. Después soltó una carcajada. Relájate, solo iba por una cerveza. Sacó una lata del suelo, justo donde estaban mis pies, la abrió y siguió conduciendo como si nada. Yo apenas podía respirar. El parque quedaba junto a un río. Mientras más avanzábamos, menos luces había. Las calles desaparecieron. Solo quedaban árboles, oscuridad y silencio. Finalmente llegaron a un viejo edificio abandonado que apenas estaba iluminado por un solo poste de luz. Cuando bajamos del auto, Casey y yo cruzamos una mirada. No hizo falta hablar. Las dos sabíamos exactamente lo mismo. Teníamos que salir de ahí. Empecé a buscar con la vista alguna salida, pero detrás del edificio solo había bosque, senderos, oscuridad. El hombre que iba con Casey comenzó a insistir. Ven, quiero enseñarte algo atrás del edificio. Ella sonreía por compromiso mientras retrocedía lentamente. Podía ver el miedo en su cara. No sabía cómo decir que no. Entonces hizo algo completamente inesperado. Recogió un palo del suelo.
Lo levantó como si fuera un amigo imaginario. Este es Stick Buddy. Empezó a hablar con el palo. Decía que Stick Buddy le tenía miedo a la oscuridad y que prefería quedarse debajo del poste de luz. Era ridículo. Absolutamente ridículo. Pero entendí exactamente lo que estaba haciendo. Estaba inventando cualquier excusa para no caminar hacia el bosque. Mientras tanto, el conductor intentaba llevarme en dirección contraria. Yo me negaba. No voy a dejar sola a Casey. Lo extraño era que él parecía incómodo. Incluso empezó a disculparse por su amigo. Perdón, él es así, no pasa nada. No le creí ni una palabra. En ese momento escuché a Casey decir mi nombre. El otro hombre ya casi había logrado llevarla hasta la esquina del edificio. Sentí un pánico que nunca había experimentado. Entonces aparecieron unas luces, faros. Un vehículo venía entrando al parque. El conductor también los vio. Su expresión cambió al instante. Olvídalo. Vámonos. Su amigo protestó, pero finalmente regresaron al auto. Pensé que todo había terminado. Estaba equivocada. Durante el camino de regreso, el hombre seguía tocando a Casey. Yo quería hacer algo, gritar, golpearlo, pero estaba completamente paralizada. Ambos aseguraban ser militares. Eran mucho más grandes que nosotras. Solo podía repetir una y otra vez que debían llevarnos de regreso. Inventé que mi papá ya nos estaba esperando. Era mentira. Nadie sabía dónde estábamos. De pronto vi unas luces en el espejo retrovisor. Azules, rojas. Una patrulla. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver un policía. El conductor empezó a desesperarse. Había cerveza abierta dentro del vehículo. 2 menores de edad. Todo podía salir muy mal para ellos. Antes de que el oficial llegara a la ventana, uno de los hombres nos miró fijamente. No digan una sola palabra. Sentí que esa orden me dejó completamente inmóvil. El policía preguntó qué hacíamos ahí. El conductor respondió con total tranquilidad que solo estaban dando una vuelta porque estaban aburridos. El oficial parecía desconfiar, pero revisó únicamente la documentación del conductor. Le recordó que el parque estaba cerrado durante la noche. Le pidió que abandonara el lugar, y los dejó ir. Nunca me había sentido tan frustrada conmigo misma. La oportunidad perfecta para pedir ayuda había pasado frente a mí, y no fui capaz de abrir la boca. Cuando la patrulla desapareció en la distancia, pensé que todo estaba perdido. Hasta que hice un comentario casi por reflejo. Bueno, creo que ya tuve suficiente aventura por una noche. Mejor llévenos al restaurante. El hombre de atrás comenzó a discutir, pero, sorprendentemente, el conductor aceptó. Giró el volante. Salimos del parque, y unos minutos después nos dejó exactamente donde estaba nuestro auto. No dijeron adiós, simplemente desaparecieron. Durante todo el camino de regreso a casa, Casey y yo no dijimos una sola palabra. Pasaron varias semanas antes de volver a mencionar lo ocurrido. Y aún así, apenas hablamos del tema. Las dos sentíamos vergüenza. Vergüenza por haber confiado, por haber sido ingenuas, por no haber sabido reaccionar. Pensé que nunca volveríamos a ver a ninguno de esos hombres. Me equivoqué. Semanas después, Casey estaba trabajando en un estudio fotográfico dentro de una tienda departamental. Uno de ellos entró por la puerta. Era el mismo hombre que no había dejado de tocarla aquella noche. Pero no estaba solo, venía sonriendo. Tomaba de la mano a una mujer, y junto a ellos caminaba un niño pequeño. Habían ido a tomarse fotografías familiares. Casey quedó completamente helada. Durante un momento pensó en contarle todo a la esposa. Después quiso denunciarlo, pero no tenía pruebas. Ni siquiera estaba segura de recordar su nombre. Al final, lo único que pudo hacer fue tender la sesión como si nunca lo hubiera visto. Han pasado muchos años desde entonces. Casey y yo seguimos siendo mejores amigas, pero hay algo que todavía cargo conmigo. Nunca fui capaz de protegerla aquella noche. Cada vez que intento pedirle perdón, cambia de tema antes de que pueda terminar la frase. Y quizá ese sea el verdadero giro de toda esta historia. Durante años pensé que el momento más aterrador fue estar atrapadas en ese parque. Ahora sé que no. Lo más aterrador fue descubrir lo fácil que dos personas aparentemente normales pueden esconder quiénes son realmente hasta que ya es demasiado tarde. El hombre que insistía en que solo yo lo acompañara. Hay situaciones que duran apenas unos minutos, pero dejan una sensación tan extraña que permanecen contigo durante años. No hubo gritos, no hubo persecuciones. Ni siquiera puedo demostrar que aquel hombre realmente quisiera hacerme daño, pero hay algo que nunca he podido olvidar, porque, cuando lo pienso con calma, todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí. Tenía 22 años cuando ocurrió todo, aunque cualquiera que me veía pensaba que era una adolescente. Siempre fui muy baja de estatura y tenía una cara tan juvenil que era común que me preguntaran en qué curso de secundaria estaba. Era diciembre,
mi época favorita del año. Mi mamá y yo nos habíamos inscrito como voluntarias en un programa benéfico que entregaba comida y regalos de Navidad a familias con pocos recursos. El ambiente era increíble. Había música navideña sonando por los altavoces, decoraciones por todas partes y decenas de voluntarios usando gorros de Santa Claus, suéteres con renos y diademas ridículas. Nosotras no éramos la excepción. Llevábamos camisetas navideñas iguales y unas astas de reno que hacían reír a todos los niños que entraban. Mi mamá estaba encargada de recibir a las familias y darles la bienvenida. Yo me encontraba en una mesa cerca de la entrada. Mi trabajo consistía en revisar las solicitudes, confirmar cuántas personas había en cada hogar y guiarlos hacia la zona donde recogían los alimentos y los regalos. Durante toda la mañana el lugar estuvo lleno. Las filas parecían interminables. Entre familia y familia apenas había tiempo para respirar. Pero, después del almuerzo, todo empezó a tranquilizarse. Intercambié mi puesto con mi mamá. Ella pasó a la mesa de registro y yo me quedé junto a la entrada saludando a las pocas personas que seguían llegando. Poco a poco el edificio comenzó a vaciarse. La mayoría de la familia ya se había marchado con cajas llenas de comida y bolsas de regalos. Solo quedaban algunos voluntarios organizando lo que sobraba. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba directamente hacia mí. Era bastante alto y muy delgado, cabello oscuro, ropa sencilla. No parecía alguien que estuviera trabajando como voluntario, pero tampoco llamaba demasiado la atención. Hasta que llegó frente a mí. Hola, necesito ayuda para llevar unas cosas hasta mi carro, lo dijo con total naturalidad. La petición, por sí sola, no tenía nada de raro. Sin embargo, algo en él me puso incómoda desde el primer segundo. No sabría explicar qué era, su forma de mirarme, su tono, o simplemente esa sensación que aparece de repente y que te dice que mantengas distancia. Sonreí con educación. Lo siento, no puedo. Tengo que quedarme aquí recibiendo a las últimas familias. Le señalé a varios voluntarios que estaban cargando cajas. Ellos pueden ayudarte. Incluso hay militares colaborando con el evento. Seguro alguno te acompaña. Pensé que eso terminaría la conversación, pero no. Él dio un paso más cerca. No. Prefiero que vengas tú. Sentí un escalofrío. Volví a negar con la cabeza. En serio, no puedo moverme de aquí. Otra vez señalé a los hombres que estaban disponibles. Ellos están precisamente para eso. Durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró. Era una mirada difícil de describir. Como si estuviera evaluando cuánto tendría que insistir antes de convencerme. Entonces volvió a preguntar. Exactamente lo mismo. Que fuera con él. Que solo era un momento. Que necesitaba ayuda para meter unas cosas al carro. Ya no sonaba como una petición, sonaba como una insistencia. Mi incomodidad comenzó a convertirse en miedo. No entendía por qué seguía hablándome a mí cuando, literalmente, había personas mucho más preparadas para ayudarlo. Había hombres fuertes moviendo cajas enormes. Había voluntarios desocupados. Había incluso soldados colaborando con la organización. ¿Por qué seguía insistiendo conmigo? Respiré hondo. Esta vez fui más firme. No puedo ayudarte. Pregúntale a cualquiera de ellos. Su expresión cambió al instante. La sonrisa desapareció. Sus ojos mostraron una molestia que hasta ese momento había intentado ocultar. No respondió. Simplemente dio media vuelta y se alejó caminando. Lo observé perderse entre la gente. Esperé unos segundos. Y, sin pensarlo mucho, fui directamente a buscar a mi mamá. Le conté exactamente lo que había pasado. Mientras hablaba, me di cuenta de que seguía mirando de reojo hacia la entrada, esperando volver a verlo aparecer. Mi mamá también sintió que algo no estaba bien. No intentó convencerme de que seguramente era un malentendido. Al contrario, me dijo que permaneciera junto al mostrador y que no me alejara sola por ningún motivo mientras terminaban de recoger todo. Por suerte, el evento ya estaba acabando. No pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos irnos. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, no dejé de mirar alrededor. Esperaba encontrarlo apoyado en algún vehículo o viéndonos desde lejos, pero nunca volvió a aparecer. Subimos al auto, cerramos las puertas, y solo entonces sentí que podía respirar con tranquilidad. Han pasado varios años desde ese día. Nunca sabré qué quería realmente aquel hombre. Quizá solo necesitaba ayuda. Quizá de verdad llevaba una caja demasiado pesada. Quizá todo fue una enorme coincidencia. Pero hay demasiadas cosas que no encajan. ¿Por qué insistió únicamente conmigo? ¿Por qué rechazó la idea de pedir ayuda a cualquiera de los otros voluntarios? ¿Por qué parecía molestarse cada vez que le decía que no? Y, sobre todo, ¿por qué buscó precisamente a la persona que aparentaba ser la más joven e indefensa de todo el lugar? Con el tiempo he leído demasiadas historias de personas que fueron engañadas con frases como: «Solo ayúdame un momento. Es aquí al lado. No tardaremos nada».
Muchas de esas historias terminaron con alguien desapareciendo sin dejar rastro. No puedo asegurar que ese hubiera sido mi destino. Sería irresponsable afirmarlo. Pero si estoy segura de una cosa, aquel hombre nunca quiso que lo ayudaran. Porque si realmente hubiera necesitado ayuda, cualquiera de los voluntarios habría servido. Lo que él quería era que fuera yo. Y hasta el día de hoy, esa idea sigue siendo suficiente para ponerme la piel de gallina. El hombre que esperaba justo donde terminaba la luz. Hay momentos en los que no pasa absolutamente nada, y aún así sientes que estás a segundos de que ocurra algo terrible. Durante mucho tiempo pensé que aquella noche estaba exagerando, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero cada vez que la recuerdo, siempre llego a la misma conclusión. Si la grúa hubiera tardado unos minutos más en llegar, no sé cómo habría terminado esa historia. Todo ocurrió hace unos meses. Había quedado de visitar a una amiga que vivía a pocos minutos de mi apartamento. Como no tengo automóvil desde hace años, me movía en motocicleta prácticamente a todos lados. Era el atardecer. Todavía quedaba algo de luz en el cielo, aunque el sol ya casi había desaparecido. El camino era corto y tranquilo, o al menos eso creía. Había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando, sin previo aviso, el faro delantero de la motocicleta se apagó por completo. De un segundo a otro me quedé prácticamente a oscuras. Lo único que iluminaba frente a mí era el débil resplandor del tablero de velocidad. Mi primera reacción fue dar la vuelta. No iba a seguir conduciendo una moto sin luces cuando la noche estaba cayendo. Esperé una oportunidad para cambiar de sentido entre el tráfico y emprendí el regreso. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad comenzó a cubrir la carretera mucho más rápido de lo que esperaba. No estaba lo suficientemente cerca de casa como para empujar la motocicleta varios kilómetros, pero tampoco quería seguir circulando sin iluminación. Entonces vi un estacionamiento de varios pisos junto a un restaurante. Había algunas lámparas encendidas. No era el lugar ideal, pero al menos parecía seguro. Entré. Estacioné la motocicleta en uno de los espacios cercanos a la entrada. Colgué el casco del manillar. Apagué el motor. Y, por costumbre, hice lo que muchas mujeres hacen cuando se quedan solas en un lugar casi vacío. Mirar alrededor. Había algunos vehículos estacionados. Ninguno tenía personas dentro. Varias luces del estacionamiento parpadeaban constantemente. Otras simplemente no funcionaban. Lo que más me inquietó fue el pasillo que conectaba el estacionamiento con el restaurante. Estaba completamente oscuro. Era como una boca negra tragándose toda la luz que había alrededor. Saqué mi teléfono para llamar al seguro y pedir asistencia. Mientras buscaba el número, algo llamó mi atención. Fue apenas un movimiento. Lo vi de reojo, aprovechando uno de esos parpadeos de las lámparas. Levanté la cabeza inmediatamente. No había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando convencerme de que solo había sido una sombra, o el efecto de las luces defectuosas. Respiré profundo. Marqué al seguro. Después de varios minutos contestaron. Me informaron que una grúa ya iba en camino. Tardaría aproximadamente media hora. No era la mejor noticia, pero al menos sabía que no estaría allí toda la noche. Guardé el teléfono. Estaba a punto de bajar de la motocicleta cuando sentí algo imposible de explicar. Esa sensación incómoda de que alguien te observa. No escuché pasos. No escuché voces. Solo tuve la certeza de que no estaba sola. Levanté lentamente la vista. Y entonces lo vi. Había un hombre parado exactamente donde terminaba la luz. Ni un paso adelante. Ni un paso atrás. Solo permanecía inmóvil, medio oculto por la oscuridad. No podía distinguir bien su rostro. Parecía bastante alto, robusto, con las manos a los costados. Al principio intenté ser racional. Tal vez era un guardia de seguridad, o alguien que acababa de estacionar su vehículo. Decidí caminar hacia el pasillo para entrar al restaurante mientras esperaba la grúa. Di 2 pasos. Él también. Me detuve. Él se detuvo. El corazón empezó a latirme con fuerza. Volví a avanzar. Otra vez hizo exactamente lo mismo. No corría, no hablaba, no intentaba acercarse. Simplemente mantenía la misma distancia, siguiéndome. Fue entonces cuando decidí sujetar mis llaves entre los dedos, por si necesitaba defenderme. Metí la mano en el bolsillo donde normalmente guardaba mi bolso. Vacío. Giré la cabeza. Mi bolso seguía colgado en el manillar de la motocicleta. Maldije en voz baja. Volví a mirar hacia donde estaba el hombre. Había desaparecido. Eso me puso todavía más nerviosa. Prefería verlo que no saber dónde estaba. Regresé rápidamente por mi bolso. Lo agarré casi de un tirón. Cuando me di la vuelta, sentí que la sangre se me helaba. Él estaba otra vez allí, pero ahora había cambiado de lugar. Se encontraba justo entre el pasillo del restaurante y yo, como si hubiera esperado exactamente el momento en que le diera la espalda.
Retrocedí inmediatamente hasta quedar bajo una de las lámparas. No pensaba acercarme a esa oscuridad. Empecé a revisar desesperadamente mi bolso. No llevaba gas pimienta. No llevaba ninguna herramienta para defenderme. Solo mis llaves, el teléfono y algunas cosas sin utilidad. Saqué el celular. Marqué el 911. No presioné el botón para llamar. Solo dejé el dedo preparado sobre la pantalla, mirándolo y esperando ver qué hacía él. El tiempo dejó de tener sentido. Quizá pasó un minuto, quizá 5. Para mí fue una eternidad. Él no se movía, no hablaba, no intentaba acercarse. Solo permanecía completamente inmóvil, observándome, como si estuviera esperando que yo cometiera un error. Entonces escuché un motor. Un vehículo comenzó a entrar lentamente al estacionamiento. Los faros iluminaron parte del lugar, antes de que la luz alcanzara al desconocido. Él giró con toda tranquilidad y caminó hacia la parte más oscura del estacionamiento hasta desaparecer por completo, sin correr, sin mirar atrás. Simplemente se fue. La grúa se estacionó junto a mí. El conductor bajó y apenas me vio preguntó si todo estaba bien. Supongo que mi cara decía exactamente lo contrario. Me ofreció esperar dentro de la cabina mientras cargaba la motocicleta. Acepté sin pensarlo 2 veces. Solo cuando las puertas estuvieron cerradas me sentí realmente segura. Durante el trayecto hasta mi apartamento le conté todo lo que había pasado. Él permaneció en silencio unos segundos. Después dijo algo que todavía recuerdo. Si tu instinto te dice que algo no está bien, nunca te quedes para averiguar si tenía razón. Desde aquella noche sigo usando motocicleta, pero hay una costumbre que jamás volví a perder. Si un lugar me hace sentir incómoda, aunque no pueda explicar por qué, me voy, porque nunca supe quién era aquel hombre. Nunca sabré si realmente pensaba hacerme daño, como si supiera perfectamente que, en la oscuridad, tenía todas las ventajas, y estuviera esperando, pacientemente, que fuera yo quien decidiera entrar en ella. Los 2 hombres que querían decidir mi futuro. Siempre pensé que, por mi estatura, sería muy difícil que alguien intentara intimidarme en la calle. Mido casi 2 metros. Durante años creí que esa era una especie de protección natural, hasta que una noche descubrí que, cuando alguien está borracho o tiene malas intenciones, el tamaño deja de importar. Esto ocurrió a finales de enero de 2019, poco después de terminar mi formación como electricista. Habían sido 3 años y medio de estudio, prácticas y trabajo duro. El día de la ceremonia de graduación fue un alivio enorme. Sentía que por fin comenzaba una nueva etapa de mi vida. Mis compañeros y yo decidimos celebrarlo. Después del acto oficial nos fuimos a un pub de una pequeña ciudad alemana cercana a donde vivía. Entre brindis, anécdotas y promesas de volver a reunirnos, las horas pasaron volando. Cuando miré el reloj ya eran cerca de las 4 de la mañana. Decidí que era momento de volver a casa. Mi automóvil estaba estacionado a unas calles del bar, por un descuido. Había dejado dentro las llaves de mi apartamento. Así que mi plan era sencillo: ir caminando hasta el coche, sacar las llaves y luego pedir un taxi para terminar el recorrido. Nada complicado, nada fuera de lo normal. Salí del pub y empecé a caminar por calles prácticamente vacías. El aire frío ayudó a despejarme un poco después de varias horas bebiendo. A los pocos minutos noté algo. 2 hombres caminaban detrás de mí. Los reconocí enseguida. También habían estado en el pub. No les di demasiada importancia. Era posible que simplemente fueran por el mismo camino. Además, siempre había considerado esa ciudad un lugar bastante tranquilo. Nunca había tenido problemas allí. Seguí caminando. Ellos también. Doblé una esquina. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Después de varias cuadras ya no parecía una coincidencia. Empecé a sentir esa incomodidad que aparece cuando sabes que alguien está demasiado pendiente de ti. Intenté convencerme de que estaba exagerando, hasta que escuché una voz. No respondí. Oye, ¿a dónde vas? Miré hacia atrás. Los 2 ya estaban muy cerca. Respondí con la mayor tranquilidad posible. Voy a pedir un taxi para regresar a casa. Uno de ellos sonrió. ¿Y dónde queda tu casa? La pregunta me pareció extraña. No respondí. Entonces hizo otra. ¿Qué haces por aquí? Sentí que aquello empezaba a salirse de lo normal. Les dije que estaba cansado y que solo quería volver a dormir. Esperaba que entendieran la indirecta, pero ocurrió exactamente lo contrario. Podemos esperar el taxi contigo. Negué con la cabeza. Gracias, pero no hace falta. Ni siquiera los conozco. Hubo unos segundos de silencio. Llegamos a un cruce de calles. Pensé que por fin se irían. Uno de ellos se quedó detenido en la esquina. Respiré aliviado. Seguí caminando. Entonces escuché pasos corriendo detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me sujetó con fuerza por el cuello de la chaqueta. Me giró de golpe.
El hombre tenía el puño levantado. Por un instante pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso hizo una pregunta completamente absurda. ¿Cuál es tu plan para la vida? Parpadeé sin entender. Creí haber escuchado mal. Él volvió a repetirlo, esta vez gritando. Dime exactamente qué vas a hacer con tu vida. No sabía si reírme o preocuparme. Elegí preocuparme. Su amigo llegó caminando unos segundos después. Los dos olían fuertemente a alcohol. El hombre seguía sujetándome por la ropa. Nosotros podemos ayudarte. Conocemos un lugar. Estación 4. Ellos te enseñarán cómo vivir. A nosotros también nos ayudaron. No tenía idea de qué estaba hablando. Alguna clase de grupo. Una organización. Una iglesia. Algo mucho peor. Nunca lo supe. Solo sabía una cosa. Éramos 3 personas completamente solas en una calle desierta a las 4 de la mañana. Y uno de ellos no pensaba soltarme. Aunque soy una persona bastante alta, nunca me he peleado con nadie. Mucho menos con 2 hombres al mismo tiempo. Así que decidí hacer lo único que se me ocurrió. Seguirles el juego. Respiré hondo. Y empecé a responder. Les conté que acababa de terminar mis estudios. Que ya tenía trabajo. Que quería seguir creciendo como electricista. Que tenía metas. Intenté sonar convencido. Como si estuviera respondiendo la entrevista más importante de mi vida. El hombre me miraba fijamente. No decía nada. Por un momento pensé que nada de eso estaba funcionando. Entonces ocurrió algo inesperado. Su amigo intervino. Déjalo. Si tiene un plan, no necesitamos preocuparnos por él. El hombre aflojó lentamente la mano. Sentí un enorme alivio. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. En lugar de marcharse, me abrazó. Con muchísima fuerza. Al principio intenté apartarme con educación. No funcionó. Seguía abrazándome, hablándome al oído, repitiendo que ahora todo iba a salir bien porque yo ya sabía qué hacer con mi vida. Los minutos comenzaron a pasar. 5, 10, 15. Seguía sin soltarme. Intenté sacar el teléfono discretamente. Marqué el número de emergencias. Solo me faltaba presionar el botón para llamar, pero con él prácticamente encima de mí era imposible hacerlo sin que lo notara. Tenía miedo de provocar una reacción violenta. Así que seguí esperando, y esperando. Finalmente, después de lo que sentí como una eternidad, el hombre me dio unas palmadas en la espalda. Cuídate. Me soltó. Los dos siguieron caminando por la calle como si nada hubiera pasado. Yo permanecí inmóvil unos segundos, esperando que regresaran. Cuando comprobé que realmente se estaban alejando, caminé lo más rápido que pude hasta mi automóvil. Saqué mis llaves, entré al taxi, y no miré por la ventana en todo el trayecto. Aquella noche llegué sano y salvo. Nunca volví a ver a ninguno de los dos. Con los años he pensado mucho en lo ocurrido. Es posible que aquel hombre realmente creyera que estaba ayudando a un desconocido. Tal vez, en su mente completamente nublada por el alcohol, pensaba que estaba salvándome de un futuro sin rumbo. Quiero creer que esa era la explicación, pero hay un detalle que todavía me inquieta. Cuando alguien completamente desconocido te sigue durante varias calles, te agarra por la ropa, levanta el puño y se niega a dejarte ir. Sus intenciones dejan de importar, porque, aunque al final no ocurrió nada peor, bastaba una sola decisión diferente, una respuesta equivocada, un intento de escapar, y aquella conversación sobre mi plan de vida podría haber terminado de una forma completamente distinta. El payaso que seguía llevándose niños. Hay recuerdos de la infancia que con el tiempo se vuelven graciosos, y luego están los que, cuando eres adulto, entiendes que pudieron terminar en una tragedia. Durante años pensé que aquella historia solo era una anécdota incómoda de unas vacaciones familiares, pero después de ver lo que ocurrió al día siguiente, comprendí que ese hombre nunca fue un simple payaso. Yo tenía unos 14 años, mi hermana, 16, y nuestra prima apenas pasaba de los 2 años. Toda la familia estaba de vacaciones en otro país. Era una de esas noches cálidas en las que las calles estaban llenas de turistas, música y restaurantes con las terrazas repletas de gente. Habíamos terminado de cenar y decidimos caminar por el centro antes de regresar al hotel. Todo era muy tranquilo. Había músicos callejeros, vendedores de recuerdos y artistas disfrazados que se acercaban a los turistas para tomarse fotografías a cambio de unas monedas. Entre ellos había un payaso, pero no era uno de esos personajes coloridos que transmiten alegría. Su traje estaba viejo, las pinturas de la cara estaban corridas, y la sonrisa dibujada parecía más inquietante que divertida. Lo vimos acercarse. Mi hermana fue la primera en notarlo. Ella siempre había tenido un miedo irracional a los payasos. No importaba si estaban bien disfrazados o si eran artistas profesionales, y aterraban. En ese momento llevaba cargando a nuestra prima en un brazo. El payaso caminó directamente hacia ellas.
Ignoró por completo a los adultos. Se colocó frente a la niña. Empezó a hacer gestos exagerados, saludándola y haciéndola reír. Nuestra prima soltó una carcajada. Mi hermana, en cambio, se quedó completamente inmóvil. Yo observaba la escena desde unos pasos atrás. Incluso me estaba riendo un poco de la cara de pánico de mi hermana. Hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Sin pedir permiso, sin decir una sola palabra, el payaso extendió los brazos y le quitó a la niña de encima. Así, como si fuera la cosa más normal del mundo. Recuerdo que durante 1 o 2 segundos nadie reaccionó. Creo que todos necesitábamos tiempo para entender lo que acababa de pasar. Después llegaron los gritos. Oye, mi papá fue el primero en correr. ¿Qué haces? Devuélveme a mi sobrina. Intentó tomar a la niña, pero el payaso simplemente giró el cuerpo para impedirlo. Cada vez que alguien trataba de alcanzarla, él retrocedía o apartaba a la persona con el brazo. Seguía sonriendo, como si aquello fuera parte del espectáculo. Mi tía llegó corriendo completamente desesperada. Pensaba exactamente lo mismo que todos nosotros, que aquel hombre estaba intentando llevarse a su hija. En cuestión de segundos toda la familia rodeó al payaso. Mi papá volvió a intentar recuperar a la niña. Otra vez el hombre se apartó. Entonces habló por primera vez, con una tranquilidad que todavía hoy me resulta escalofriante. Pensé que querrían tomarle una foto conmigo. Nadie respondió. Solo queríamos recuperar a la niña, pero él seguía sin soltarla. Fue entonces cuando mi papá perdió completamente la paciencia. Se acercó, lo sujetó del cuello de la ropa, y le dijo con una voz que nunca le había escuchado: suéltala, ahora mismo. Por primera vez el payaso dejó de sonreír. Bajó lentamente a la niña. Mi papá la levantó de inmediato y se la entregó a mi tía. Todos respiramos aliviados. Pensamos que el incidente había terminado. Pero antes de irse, el payaso hizo algo muy extraño. Sacó un caramelo del bolsillo, se lo ofreció a mi prima, y dijo, como si nada hubiera ocurrido: qué lástima, hubiera salido una bonita foto. Después se marchó caminando entre la multitud. Aquella noche regresamos al hotel todavía alterados. Comentamos lo ocurrido durante un rato, pero, poco a poco, empezamos a convencernos de que quizás solo era un artista callejero demasiado insistente, que tal vez todo había sido un enorme malentendido. Ojalá hubiera sido así. Al día siguiente volvimos a salir a comer. Mientras esperábamos la comida en un restaurante, mi papá levantó la vista de repente. Su expresión cambió al instante. Era él, el mismo payaso. Estaba caminando cerca de las mesas. Mi papá no le quitó la vista de encima. Algo le decía que no era una buena idea perderlo de vista. Unos minutos después, el payaso desapareció por un pasillo que llevaba hacia los baños y unas salas privadas del restaurante. Mi papá siguió observando. Entonces lo vio salir otra vez, pero esta vez no estaba solo. Llevaba de la mano a un niño pequeño. Durante una fracción de segundo creyó que era nuestra prima. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Cuando llegó hasta ellos descubrió que no era nuestra familia. Era otro niño, uno que ninguno de nosotros conocía. Mi papá le preguntó con calma: ¿dónde están tus padres? El niño señaló hacia otra zona del complejo. Ni siquiera estaban comiendo en ese restaurante. Estaban bastante más lejos. Mi papá tomó al niño de la mano y lo acompañó hasta donde estaban sus padres. Cuando llegaron, les explicó exactamente lo que había ocurrido el día anterior con nuestra prima. Les dijo que no dejaran que ese hombre volviera a acercarse a su hijo. Recuerdo la cara de aquellos padres. Pasaron del desconcierto al miedo en cuestión de segundos. No sé si denunciaron al payaso. No sé si la policía llegó a intervenir. Tampoco volvimos a verlo durante el resto de las vacaciones. Pero aquella experiencia cambió por completo la forma en que veía ese tipo de situaciones. De pequeño pensé que los adultos exageraban cuando decían que nunca debía irme con un desconocido. Después entendí por qué insistían tanto. Porque no todas las personas peligrosas tienen aspecto de criminal. Algunas llevan una gran sonrisa pintada en la cara. Y aprovechan que todos creen que solo están entreteniendo a los niños. Lo que más me inquieta, incluso después de tantos años, no es que intentara cargar a mi prima, es que al día siguiente volvió a hacerlo, con otro niño. Y esta vez, si mi papá no hubiera decidido seguirlo, quizá nadie habría notado que ese pequeño estaba caminando de la mano de un completo desconocido. Y hasta aquí llegan las historias de hoy. Si alguna te dejó pensando o te recordó una experiencia parecida, compártela en los comentarios, podrías ayudar a que alguien más esté atento a las señales de peligro. Si disfrutaste este tipo de relatos de terror basados en experiencias reales, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarnos esta noche, y recuerda, algunas personas parecen completamente normales, hasta que es demasiado tarde.